La situación política en Venezuela sigue siendo un reflejo de la profunda crisis que afecta no solo al país, sino a sus ciudadanos, quienes viven diariamente bajo un régimen que persigue y silencia cualquier intento de oposición. Recientemente, María Corina Machado, una de las líderes más destacadas de la oposición venezolana, ha hablado abiertamente sobre el abuso de poder al que ha sido sometida, incluyendo su secuestro y la represión que enfrenta en su lucha por la libertad y la democracia. Su testimonio es una prueba palpable de la violencia institucionalizada que el régimen de Maduro aplica contra aquellos que se atreven a desafiar su autoridad. María Corina no es solo una figura política, sino un símbolo de la resistencia venezolana, que se mantiene firme en sus principios, a pesar de los intentos de humillarla y aniquilar su voz. Su coraje es un faro de esperanza para muchos que siguen luchando por un futuro mejor para Venezuela. Es crucial reflexionar sobre la importancia de apoyar a líderes como María Corina Machado, quienes no solo defienden un cambio de régimen, sino que luchan por los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Su sufrimiento, lejos de quebrantar su determinación, lo transforma en un motor de lucha y esperanza. Cada palabra que ella pronuncia es un grito de resistencia frente a la opresión y una invitación a todos los venezolanos a no rendirse en la búsqueda de la democracia y la justicia. El régimen de Maduro, al intentar humillar a sus opositores, no hace más que reafirmar la validez de sus causas. Cada acto de represión solo fortalece la convicción de que la libertad y la justicia son más necesarias que nunca en Venezuela. La lucha no ha terminado, y mientras existan personas dispuestas a alzar la voz como María Corina, hay razones para seguir creyendo en un futuro de cambio. El testimonio de María Corina Machado sobre su secuestro y la persecución política que ha sufrido resalta la realidad cruda de la represión en Venezuela, donde no solo se enfrentan a condiciones económicas y sociales extremas, sino también a una continua violación de los derechos humanos. En un régimen donde la libertad de expresión es reprimida con violencia y encarcelamientos, las voces de quienes luchan por un futuro democrático y justo se convierten en un acto de valentía que trasciende la simple política. La humillación de los opositores no es una táctica aislada, es un patrón sistemático que busca aniquilar la voluntad de cambio, desmoralizar a la población y sembrar el miedo en aquellos que se atreven a cuestionar el poder. Sin embargo, lo que no logran entender es que la represión solo alimenta la resistencia. Cada acto de violencia estatal, cada secuestro y cada amenaza se convierte en un catalizador para la movilización del pueblo venezolano, que, cansado de la opresión, se levanta con más fuerza. El pueblo venezolano, aunque acorralado por el régimen, sigue siendo un pueblo con dignidad. Y la voz de María Corina Machado es un reflejo de esa dignidad colectiva que se niega a ser silenciada. A través de su valentía, ella nos muestra que el camino hacia la libertad y la democracia está lleno de sacrificios, pero también de esperanza. La lucha por la justicia y los derechos humanos no es solo un acto de resistencia, sino un acto de amor por su país, por su gente y por las generaciones venideras. A pesar de las amenazas, el secuestro y la constante persecución, la fortaleza de María Corina no es solo personal, sino que representa el espíritu de millones de venezolanos que, aunque dispersos y debilitados, siguen creyendo en un mañana libre de tiranía. Su testimonio es un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todos aquellos que aún guardan la esperanza de que Venezuela pueda renacer, para que no se olviden de la lucha que está ocurriendo en sus tierras. Lo que ocurre en Venezuela no es solo un problema local, es una crisis global que afecta a los principios fundamentales de la democracia, la justicia y los derechos humanos. Por eso, la solidaridad con líderes como María Corina y con todos los que luchan por la libertad en Venezuela debe ser una prioridad, ya que su lucha no solo es por ellos, sino por el bienestar de toda la humanidad. A medida que la situación política en Venezuela se vuelve cada vez más insostenible, el papel de figuras como María Corina Machado adquiere una relevancia aún mayor. Ella representa la esperanza de una nación atrapada en el ciclo de opresión y violencia. Sin embargo, la lucha que enfrenta no es solo contra el régimen de Maduro, sino también contra la indiferencia de una comunidad internacional que, en muchos casos,
prefiere no involucrarse directamente en el conflicto. Es importante reconocer que la batalla por la libertad y la justicia en Venezuela no es solo política, sino también moral. Los derechos humanos no deberían tener fronteras ni limitaciones ideológicas. El secuestro y la represión de líderes opositores son actos condenables que no deben ser tolerados bajo ninguna circunstancia, y es responsabilidad de la comunidad internacional denunciar y actuar ante estos abusos. A medida que los ciudadanos venezolanos son sometidos a estos abusos, el mundo entero tiene que hacerse responsable de la situación y actuar de manera efectiva, presionando para que se restauren los derechos fundamentales y se logre una transición democrática. María Corina Machado no está sola en su lucha. Son miles los venezolanos que, aunque no siempre están en el frente de batalla, apoyan la causa por la libertad, la justicia y la democracia. Estos ciudadanos, en su mayoría humildes y valientes, se enfrentan diariamente a una crisis humanitaria sin precedentes, pero mantienen viva la esperanza de que algún día la situación cambiará. La dignidad del pueblo venezolano, pese a las adversidades, sigue siendo un ejemplo de resistencia. Además, esta lucha es una lección para el mundo entero sobre lo que significa la perseverancia en tiempos de oscuridad. A pesar de los obstáculos, la represión y los constantes intentos de silenciarla, María Corina sigue luchando con la convicción de que un cambio es posible. Su mensaje no es solo para Venezuela, sino para todos los pueblos oprimidos. La libertad no se negocia, y aunque el precio sea alto, el camino hacia la justicia siempre merece ser recorrido. Cada vez que ella se levanta, cada vez que habla, no solo se está defendiendo a sí misma, sino que está defendiendo a todos los que ya no pueden hablar, a todos los que han sido silenciados por la violencia del régimen. Su lucha, y la de tantos otros como ella, es un recordatorio de que el camino hacia la democracia y la justicia es largo, pero es un camino que siempre debe ser recorrido con dignidad y esperanza. Al final, la historia de María Corina Machado es la historia de la resistencia, de la lucha incansable de un pueblo que se niega a rendirse. Y, aunque el régimen de Maduro puede intentar humillarla, perseguirla y secuestrarla, nunca podrá arrebatarle la verdad que ella representa. La verdad de un pueblo que exige justicia, libertad y el derecho a decidir su futuro. Y esa verdad, al final, será más fuerte que cualquier intento de silenciarla. La historia de María Corina Machado, como la de tantos otros opositores en Venezuela, se erige como un testimonio de resistencia, valentía y esperanza frente a la opresión. A pesar de las humillaciones, persecuciones y secuestros a los que ha sido sometida, su lucha por la libertad y la democracia sigue siendo un faro para muchos. No solo está defendiendo su vida y sus ideales, sino la dignidad de un pueblo que, aunque golpeado y dividido, no ha dejado de soñar con un futuro mejor. El secuestro y las agresiones hacia ella no son simplemente actos de violencia, son el reflejo de un régimen que teme a la verdad, que teme a aquellos que no se someten, que no callan. Y es precisamente en esa tenacidad, en la capacidad de mantenerse firme a pesar de la adversidad, donde reside su verdadera fuerza. Cada palabra que pronuncia, cada acción que emprende, no es solo un acto de resistencia personal, sino un llamado colectivo a todos los venezolanos y a la comunidad internacional a no olvidar, a no desentenderse de lo que sucede en Venezuela. Es esencial comprender que la lucha por la democracia en Venezuela no es un problema aislado, sino una cuestión global. Los derechos humanos, la justicia y la libertad son principios que deben ser defendidos más allá de las fronteras. El mundo entero debe estar al tanto de lo que ocurre en Venezuela, porque la opresión en cualquier parte es una amenaza para la humanidad en su conjunto. La solidaridad con aquellos que luchan por la justicia, como María Corina Machado, no es una opción, es un imperativo moral. La humillación que el régimen intenta infligir sobre los opositores no hace más que fortalecer la convicción de que la lucha es justa. Mientras el régimen recurre a la represión, el pueblo venezolano, con líderes como María Corina al frente, sigue demostrando que su determinación es más fuerte que cualquier intento de quebrantar su voluntad. La lucha por la libertad y la democracia es ardua, pero cada sacrificio,
cada acción y cada desafío enfrentado por líderes como ella se suma al avance hacia la victoria. El coraje y la resistencia de María Corina son el reflejo de la dignidad de Venezuela. Aunque el régimen de Maduro intente callarla, nunca podrá borrar la verdad que ella representa, un pueblo que no se rinde, que sigue luchando por su derecho a decidir su futuro, por el derecho a vivir en libertad y en democracia. La historia de Venezuela, aunque dolorosa y llena de obstáculos, está también marcada por el espíritu indomable de su gente, que sigue creyendo que, incluso en la oscuridad, la luz del cambio y la justicia prevalecerá. En resumen, el sacrificio de María Corina Machado no es solo una lucha personal, sino una lucha por el alma de Venezuela. Y en cada paso que da, en cada palabra que dice, ella demuestra que la libertad, aunque costosa, es un derecho irrenunciable. Su historia es un recordatorio de que, mientras haya gente dispuesta a resistir, la esperanza nunca morirá.